Capítulo 6. Daniel capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 3. Daniel capítulo 6 del 1 al 3. Y leemos la palabra honrando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Amado Padre Celestial, bondadoso Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, Señor, le damos gracias, honra y gloria, Señor, por la porción de la palabra que nos ha permitido abordar en esta noche, Señor, confiando, Padre Celestial, que el gran Espíritu Santo, Señor amado, está aquí, Señor, para abrirnos las Escrituras, Señor, confiando, Señor amado, que usted prometió, Padre, que en la última hora, Señor amado, en la cual nos encontramos ahora mismo, Señor, usted proveería, Señor, usted proveería el alimento espiritual para nuestra alma, Señor. Oh, Padre, aún sigue siendo Jehová Jireh, Señor. Aún sigue siendo Jehová el proveedor, Padre, el que prometió proveer todo lo que nos faltara, Padre Celestial. Oh, Padre, estamos creyéndolo firmemente, Señor. Yo vengo bendiciendo a cada hermano aquí presente. Señor, vengo bendiciendo a cada uno de tus hijos, Señor, que se han dispuesto en esta tarde para reunirse, para escuchar su palabra. Oh, Señor, la manifestación, Señor, del Dios Todopoderoso, el cual, Señor amado, estamos en expectativa en cada día, Señor, cada servicio, Padre. Venimos en expectativa, Señor, de que sea usted hablándonos, Padre, directamente a nuestros corazones en esta última hora que estamos, Señor Dios amado. Sabemos que son los últimos minutos de la última hora, Padre. Estamos ya para salir de esta tierra, Señor, y usted prometió, Señor amado, proveernos el alimento, Padre. Oh, prometió estar con nosotros todos los días, Señor. Oh, Padre Celestial, gracias, Señor, le damos en esta hora. Bendigo a los hermanos que vienen en camino, Señor, que todo obstáculo que el enemigo quiera poner en medio de ellos sea quebrantado por el poder de la palabra hablada, Señor. Señor, que usted pueda fluir libremente, Señor, en esta noche, porque estamos dependiendo, Padre, de la gracia y la misericordia, de la revelación, Señor, de la hora. Gracias, Señor, Dios amado. Sea usted, Señor, enaltecido, sea usted alabado, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la escritura que acabamos de leer
que pareció bien a Darío. Tenemos que saber quién era Darío. Estamos leyendo el libro de Daniel. Es un libro bastante profético, hermano. Es un libro bastante profundo. Es un libro, hermano, que habla de lo que sucedió, hermano, en el reino gentil. Allá con el primer rey, la cabeza de oro, Nabucodonosor, y los demás reinos que el mismo libro de Daniel nos revela. Entonces dice que pareció bien a este hombre Darío. Darío, ¿quién fue Darío, hermano? El hombre que llegó a reinar en Babilonia después del rey Belsasar. Ese fue Darío, Darío el persa. Entonces, hermano, dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Qué es un sátrapa? Sátrapa, hermano, es un gobernador. Un sátrapa es un gobernador, alguien que gobierna, alguien es un dirigente. Entonces, este rey Darío, dice, le pareció bien buscar 120 sátrapas, gobernadores. Pero sobre estos 120 gobernadores, él puso 3 gobernadores. Que estos 120 me le darían cuenta, dice, a estos 3 gobernadores. Y dentro de estos 3 gobernadores estaba Daniel. Estaba Daniel. Pero dice aquí la Biblia, hermano, que Daniel mismo era superior, dice, a los demás gobernadores, a los 120 y aún a los 2 que estaban con Daniel. Estaban a la altura supuestamente de Daniel, pero hermano, Daniel era superior a todos. Dice el versículo 2, y sobre ellos, o sea, sobre estos 120, sobre estos, dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Amén. O sea, el rey no tenía que meterse en todo ese montón de problemas. Para eso él puso gobernadores por escala. Pero miren, todas esas escalas, Daniel era superior a todos. ¿Y qué cosa? Dice el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces vean, hermano, Daniel era superior a todos estos gobernadores, los 120 y aún los otros 2 que estaban a la par de Daniel. Daniel era superior. ¿Por qué Daniel era superior? No porque Daniel, hermano, haya sido un superhombre. No porque haya sido otra clase, una clase de persona mejor que los otros. No. Pero Daniel era superior, dice la Biblia, porque en él había, ¿qué cosa? Un espíritu superior. Daniel era superior, hermano, a todo. Estamos hablando, hermano, de gobernantes en una nación. Sátrapas, gobernantes de una nación. Pero este judío, hermano, que estaba en calidad de reo, había sido exiliado, mejor dicho. Había sido, hermano, capturado allá en su nación por mano de Nabucodonosor y había llegado a Babilonia. Y ahora miramos que la Biblia nos dice que este Daniel era superior a todos los gobernantes, a todos los gobernadores allá en Babilonia, porque en él había un espíritu superior. Por esa causa, hermano, por causa del espíritu que estaba en Daniel, la Biblia dice, hermano, el espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Sí, el espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Ese mismo espíritu, hermano, el cual estaba en Daniel, hermano, lo había hecho pasar por muchas experiencias a aquel hombre. Él había interpretado el sueño a Nabucodonosor, el primer sueño, que fue la estatua, la cabeza de oro, hasta llegar a los pies
con hierro y barro. Él había, hermano, discernido el sueño de Nabucodonosor, el árbol, aquel gran árbol majestuoso. Él, hermano, había podido interpretar la escritura en la pared. Cuando Daniel interpretó, hermano, la escritura en la pared, era bajo el reinado de ¿quién? De Belsasar. Y a Daniel mismo, hermano, le habían puesto Belsasar. Nabucodonosor le había llamado Belsasar, según el nombre de su Dios. Pero este nombre de Belsasar en Daniel era diferente al nombre de Belsasar, el rey. Miren que se pronuncia igual Belsasar, casi igual. Pero la diferencia es que había una T. Hay una T en el nombre de Belsasar, que era el nombre del Dios de Nabucodonosor. Y en Belsasar, el rey, no hay T de por medio. Fíjense la diferencia. Tal vez ubicamos las palabras rápidamente. Pero aquí en el capítulo 5, versículo 29, dice que en el 5:29, entonces mandó Belsasar. ¿Se fijan? No hay T. Solo dice Belsasar. Pero cuando encontramos el nombre del Dios de Nabucodonosor, cuando le puso ese mismo nombre a Daniel, es con T. El nombre de Belsasar hacia Daniel es con T. Creo que está en el capítulo 1. Belsasar. No traía ubicada esa escritura, ese versículo. Belsasar. Está en Daniel 1:7. 1:7, hermano. Sí. 1:7. Sí, aquí está. Yo lo había leído en otro, creo que está también por el capítulo 3, por ahí, pero no lo ubico. Pero bueno, aquí nos vamos con el capítulo 1, verso 7. Dice, a esto el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar. ¿Ves? Con T. Esa es la diferencia. Belsasar, el nombre del dios de Nabucodonosor, era con T, por el medio. Y el rey Belsasar, ¿qué era el rey Belsasar de Nabucodonosor? La Biblia dice, hermano, que él era hijo. Dice, el hijo de Nabucodonosor. Pero realmente no era hijo, sino que era nieto. Y cuando la Biblia llama hijo, es hijo por descendencia. ¿Sabían eso, hermano? La Biblia le llama a Belsasar, el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Pero realmente era nieto de Nabucodonosor. Tal vez en otra ocasión vamos a ver bien con detalle estas cosas. Pero bueno, entonces, hermano, Daniel, este rey Belsasar, conocemos la historia. Cuando él había mandado a traer todos los vasos de oro, las copas de oro y de plata de Dios, porque Nabucodonosor había mandado a traer todo, o había cargado todos los utensilios de la casa del Señor de Jerusalén. Y este rey Belsasar, sabemos que en su borrachera, él manda a traer todos esos utensilios que eran para la adoración en la casa del Señor en Jerusalén. Y él celebra con esos vasos sagrados que era para el servicio de Dios. Conocemos bien la historia.
Entonces, hermano, sabemos que este rey, hermano, cuando está celebrando, está en sus parrandas, viene la escritura en la pared. Amén. Y no había nadie, no había mago sabio en todo, hermano, en todo Babilonia, que pudiera interpretar las escrituras. Pero la Biblia acabamos de leer que en Daniel había un espíritu superior. Un espíritu superior. Por causa de ese espíritu superior, Daniel, hermano, podía interpretar las escrituras. O la escritura en la pared. Es una escritura, hermano, que en un lenguaje desconocido, dice la Biblia. Nadie podía interpretarlo. Sabemos bien lo que dice la escritura. Pero Daniel, porque tenía un espíritu superior. Entonces, hermano, nos damos cuenta de que esto nos revela algo. Allá en aquella edad gentil, para nosotros los gentiles, en esta edad gentil, hermano, la cual ha finalizado en este reino gentil, pero hoy no es el reino gentil, hoy es el reino, hermano, de los cielos, el reino de Dios en los gentiles, en nosotros los gentiles. Entonces, un espíritu superior estaba en Daniel, superior a todos los gobernadores, a todos aquellos gobernadores en todas aquellas provincias, en todas las provincias. Daniel era superior. Ese mismo espíritu, hermano, el cual estaba en Daniel para poder interpretar una escritura desconocida, en un lenguaje desconocido. Es el mismo espíritu que está en la simiente predestinada de Dios en esta última hora. El profeta dice, allá hubo una escritura en un lenguaje desconocido en la pared, dijo el profeta. Una escritura escrita en un lenguaje desconocido. Y hoy, dice, la escritura está sobre la pared para la hora, dice el profeta. Allá estuvo, hermano, la escritura sobre la pared para una determinada nación. Pero hoy, dijo el profeta, está la escritura sobre la pared para la hora. Y se requiere, hermano, el mismo espíritu. Ahora, ¿cuál es esa escritura sobre la pared? ¿Cuál es esa escritura sobre la pared que está escrito en un lenguaje desconocido? Recuerden que cuando Belsasar, hermano, miró las letras o la escritura sobre la pared, sobre el decorado de la pared, dice que se le salieron los ojos a Belsasar. Dice que los huesos se le deslocaron. Dice que sus rodillas pegaban una contra la otra. Señor, amén, amén, Señor. Él no hallaba qué hacer y mandó inmediatamente llamar a todos los magos, hermanos, y astrólogos y adivinos. Y nadie en todo el reino podía interpretar las escrituras porque estaba escrito en un lenguaje desconocido. Aleluya, Señor, amén. Precioso. Y cuando el séptimo sello fue roto, dice el profeta que estaba escrito en un lenguaje desconocido. Que cuando a él se le abrió, dice que el mismo profeta lo dijo en el séptimo sello, que él dice que él no pudo interpretar esa escritura porque estaba en un lenguaje desconocido. Oh, precioso. Amén, Espíritu amén. Santo, amén, amén, Señor, así es. Cuando se abrió por primera vez el séptimo sello. Aleluya. Y esa escritura, hermano, sigue escrita en un lenguaje desconocido. Amén, amén. Es el séptimo sello en un lenguaje desconocido. Se requiere un espíritu superior. Esto me lleva a algo. Esto, hermano, tiene que decir algo a nosotros. Si Daniel, hermano, era superior a aquellos hombres, a aquellos gobernadores, porque en él había un espíritu superior. Y ahora, hermano, miramos que el mundo religioso, la gente aún llamada de este mensaje, no puede ver la escritura en la pared, que está escrita en un lenguaje desconocido. Pero si nosotros podemos identificar ese lenguaje, hermano, escrito en un lenguaje desconocido, y lo hemos podido identificar este séptimo sello, eso muestra, hermano, que hay un espíritu superior. ¿En quién? En nosotros. Esto, hermano, no es jactancia. No vayan a pensar que es jactancia. Esto es reconocer la posición en Cristo. Amén, 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 amén. Daniel aquí no estaba jactándose, hablándose de sí mismo, porque el libro fue escrito por Daniel. El libro de Daniel, y él dice en el verso 3, pero Daniel mismo dice, era superior a estos sátrapas. No porque él era
una persona especial. Pero dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Por esa causa, porque había en Daniel un espíritu superior. ¿Acaso hoy es otro espíritu? Tiene que ser, hermano, el mismo espíritu, pero es el mismo espíritu superior. Para poder, hermano, para poder leer la escritura en la pared para la hora que estamos viviendo. El profeta habló de una escritura que estaba sobre la pared para la hora, pero que también está escrito en un lenguaje desconocido. Eso es el séptimo sello. El profeta dice, esto se viene en 3 misterios, digo, o en 3 etapas. Dijo el profeta en el séptimo sello. Uno se me abrió ayer, dijo él, el otro hoy, y el otro está en un lenguaje desconocido, dijo el profeta. Eso está en el séptimo sello, hermano. La otra vez lo estuvimos estudiando. El otro está en un lenguaje desconocido, que dijo él, yo no lo pude entender, no lo pude descifrar, porque está escrito en un lenguaje desconocido. Cuando se abrió el séptimo sello, no significa que el profeta se partió de esta tierra, partió de la tierra y se fue desconociéndolo. No significa eso. Pero significa, hermano, que ese escrito está en un lenguaje desconocido. Amén, amén, amén. Nadie lo puede entender porque está escrito en un lenguaje desconocido. Se requiere un espíritu superior para entender ese lenguaje desconocido. Así como Daniel. Daniel representa, hermano, a la simiente predestinada en el tiempo del fin, interpretando escrituras desconocidas. Lo que Daniel estaba haciendo, hermano, era accesando a lo sobrenatural, por causa que un espíritu superior estaba en él. Él tenía acceso a lo sobrenatural. Y dice el profeta, ninguno de aquellos hombres, dice el profeta, ninguno de aquellos sabios, ninguno de aquellos astrólogos, ninguno de aquellos adivinos podían accesar, dice, a lo sobrenatural. Ellos no estaban acostumbrados, dice, a lo sobrenatural, dice el profeta. Entonces, hermano, lo mismo sucede hoy. Tenemos iglesias, hermano, que no están acostumbrados a accesar a lo sobrenatural. Exactamente lo mismo. Pero Daniel sí podía accesar a lo sobrenatural. Entonces, miremos cómo cuando Belsasar mira este escrito en la pared, dice que la reina escuchó en el capítulo 5, versículo 10. Dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos. Mire qué cosa, hermano. Dice la reina, porque en el versículo 8 dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció. Sus príncipes estaban perplejos. No tenían respuesta, hermano. No había respuesta alguna. Entonces fue cuando dice el verso 10, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Estaban en una gran parranda. Y dijo, Rey, vive para siempre. Oiga lo que dijo la reina, Rey, vive para siempre. No dándose cuenta ella que ya era un cadáver. No dándose cuenta ella, hermano, desde que el rey mira la escritura en la pared en un lenguaje desconocido, él ya era un cadáver. Y ella está diciendo, Rey, vive para siempre. ¿Ves? Mire lo que es, hermano, ignorar lo sobrenatural. ¿Ves? Hoy la gente dice, tenemos vida. Estamos viniendo a salvación. Somos salvos. Nos vamos en un glorioso rapto. No se dan cuenta que muchos de esta gente son cadáveres. Cadáveres. Porque la escritura está en la pared, escrita en un lenguaje desconocido, y se requiere un espíritu superior. Mire qué cosa, hermano. No en vano está allí Daniel con un espíritu superior. Daniel, hermano, era un hombre común y corriente, así como nosotros, de carne y hueso. Pero lo que estaba en Daniel era un espíritu superior para accesar a la escritura sobrenatural.
Amén, así es, amén. Esto a mí me dice, hermano, que en ustedes hay un espíritu superior porque han logrado accesar al séptimo sello, lo cual es una escritura en un lenguaje desconocido. Amén, amén, Señor. Gracias, Señor. Juan no lo pudo escribir literalmente. Santo es tu nombre. Así que quedó escrito, está en la Biblia, pero en un lenguaje desconocido. Amén, amén. Es, hermano, un lenguaje sobrenatural. Y si ustedes lo han estado captando, y si lo hemos estado captando y lo hemos estado comiendo, este séptimo sello, hermano, eso muestra que en nosotros hay un espíritu superior. No importa que el diablo le quiera tirar todo lo que le quiera tirar, hermano. No importa si el diablo pretende decirle que usted está perdido. No importa si el diablo pretende, hermano, decirnos que ustedes no están en nada. Dese en cuenta que un espíritu superior está en nosotros para poder captar el séptimo sello en la plenitud. Porque esa escritura en la pared, hermano, el profeta la tomó. Y él dijo, era la escritura en la pared en un lenguaje desconocido para una determinada nación allá. Pero hoy, dice el profeta, está la escritura en la pared para la hora que estamos viviendo. Así que tiene que haber un hombre, una clase de hombre, no un hombre, una clase de hombre con un espíritu superior. Para no quedarse únicamente, hermano, en los 6 sellos, sino accesar en el séptimo sello. Se requiere un espíritu superior. Amén, amén. Ya como le decía, hermano, no es jactancia. No es que nos queramos creer superior a los demás. Pero por cuanto hay un espíritu superior en nosotros, no es jactancia, es reconocer la posición en Cristo. Amén, ¿Eh? Sí, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Entonces dice el verso 11. En tu reino hay un hombre, le dice la reina al rey, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz. ¿Se fijan cómo le dice la reina? En los días de tu padre. Le está diciendo que Nabucodonosor era su padre. Está diciendo que este rey Belsasar era su hijo. Pero realmente no era su hijo, sino que era su nieto. Era hijo por descendencia. Entonces le dice, en los días de tu padre se halló en él luz. Oiga lo que se encontró en Daniel. ¿Qué se encontró en Daniel? Se encontró luz. ¿Por qué en Daniel había luz? Porque había un espíritu superior. Luz en medio de las tinieblas. Aquella nación, hermano, toda era tinieblas. Había algo de luz allá en Babilonia. No había ni un poquito de luz. Era Daniel la luz. amén, amén. Se encontró en este hombre, dijo la reina, se encontró en este hombre luz. ¿Ves? Tiene que haber una clase de creyente en esta última hora que se encuentre luz. No en todo llamado creyente, pero tiene que haber una clase de creyente que en verdad tiene luz. Tiene que haberlo. Gracias, Señor. Amén. Si fue así allá en la dispensación gentil, tiene que ser aquí entre nosotros los gentiles. Y en esta última hora, con la escritura sobre la pared, con un lenguaje desconocido, siendo interpretado por hombres que tienen luz de la misma manera. Entonces, se encontró, dice, luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Ahí está otra vez el nombre. Esa es la que yo estaba diciendo, estaba cerca. Belsasar, conté por en medio. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará las interpretaciones. Amén. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ellos decían espíritu de los dioses santos, porque ellos eran paganos. Los dioses santos, no por decir, era el espíritu de Cristo. Era el mismo espíritu de Cristo que estaba en los profetas, dice la Biblia.
Yo pues les he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Amén. Daniel no se jactó de eso. Él no dijo, sí, yo puedo. No dijo eso. Él le dio la gloria a Dios. Dijo que era el Espíritu de Dios haciendo estas cosas. Entonces, hermano, cuando le tocó interpretar las escrituras, se la interpreta en el versículo 25 y le dice, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del anuncio, del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar y se vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La misma noche. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Aquí donde entramos en la escritura del capítulo 6. Entonces, hermano, no cabe duda que la Biblia nos revela que Daniel tenía un espíritu superior a todos los gobernadores. Pero dice el verso 3, donde habíamos quedado, en el 6.3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Precisamente, hermano, por ese espíritu superior es que él pudo leer la escritura en un lenguaje desconocido. Amén, amén. Precisamente por ese espíritu superior, ¿sabe lo que sucedió, hermano? El rey quería ponerlo sobre todo su reino. El mismo versículo 3 lo dice. Dice, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Estos son tipos. El rey, hermano, nuestro rey, pensó en ponerlo a usted y a mí, a nosotros, sobre todo su reino, un reino espiritual, un reino que no puede ser conmovido. Amén, amén. Pero había tanto espíritu, hermano, tanto espíritu superior en Daniel, que el rey se pensó, dice la Biblia, él pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Sabe lo que provocó eso? Eso provocó una apretura para Daniel. La otra vez me decía a mí una persona, dice que no hay tal cosa como la apretura para nosotros, los del mensaje. Dice que no hay apretura para nosotros. No puede ser, porque la apretura está en toda la Biblia. Por toda la Biblia, hermano, está esta apretura en tipo y sombra. Sí, Señor, amén, amén. Daniel, hermano, por cuanto en él había un espíritu superior, eso provocó de que el rey se fijara en él para ponerlo sobre todo el reino. Y eso provocó una apretura, una persecución en contra de Daniel. Miren el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué provocó eso? Porque estos hombres, hermano, los gobernadores, aquellos grandes dirigentes, se levantaron, conspiraron, hermano, y formularon un plan, un programa en contra de Daniel. Eso es, hermano, una apretura. Se levantó una apretura en contra de Daniel. ¿Qué lo llevó a ellos a hacer esto, hermano? Un espíritu superior que estaba en Daniel. Amén, amén. Ellos miraron que Daniel tenía algo que ellos no tenían. Esa apretura, hermano, nosotros la estamos llevando a cabo hoy. Sí, Señor, amén. Es una persecución espiritual. Ha empezado, hermano, como una persecución espiritual. Usted dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es la persecución en contra de nosotros?
en contra de la iglesia, de la esposa elegida. Desde el momento, hermano, que nosotros declaramos ser una esposa y no una novia, con solo esa declaración, hermano, se levantaron montoneras de congregaciones del mensaje diciendo esa gente está mal. Esa es una persecución espiritual. Amén, amén, amén. Ellos confiesan, ellos lo maldicen a uno de una manera verbal. Y si esa gente está perdida, esa gente se salió de la Biblia, esa gente ya hicieron a un lado al profeta. Eso, hermano, es una persecución espiritual. Y todo eso, hermano, ¿quién es el que está detrás de todo eso? Es el enemigo, es Satanás. Satanás levantando a gente llamada creyente para darnos persecución a la verdadera esposa elegida en el tiempo del fin. Así que por eso hay una gran presión. Amén, amén. Hay una gran apertura espiritual. El asunto empezó espiritual. Sí, Señor, amén. Entonces, hermano, eso mismo se levantó con Daniel, en contra de Daniel, en el verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión. ¿Qué buscaban? Ocasión para acusar a Daniel. No es una persecución esa. Se había levantado una persecución espiritual en contra de Daniel. Ellos estaban buscando la ocasión para acusarlo, sin haber hecho nada malo Daniel. Solo porque en él había un espíritu superior y el propio rey quería ponerlo sobre todo su reino. El versículo 3 lo revela. Y el rey pensó ponerlo sobre todo su reino. ¿Ves? ¿Por qué el rey quería ponerlo sobre todo su reino? Porque en él había un espíritu superior. Amén, amén. ¿Por qué Dios a nosotros nos ha abierto el séptimo sello? Porque primero tuvo que poner algo en nosotros. Una predestinación, una elección. Eso es un espíritu superior. Una verdadera elección divina. ¿Ven? Para poder, hermano, ver la escritura en la pared para la hora. La escritura está escrita en un lenguaje desconocido. Pero no importa porque un espíritu superior que está en nosotros podemos ver la escritura en la pared. Aquellos hombres no podían verlo. Nadie podía ver. Daniel lo pudo ver. Daniel solo es un tipo del elegido en el tiempo del fin, interpretando la escritura desconocida. Miren qué precioso. Es un tipo. Entonces dice, hermano, el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Miren, fue apretando. Dice que primero andaban buscando ocasión en contra de Daniel para acusarlo. Significa, hermano, que le dieron persecución. Le dieron persecución y querían agarrarlo en algo y no lo pudieron agarrar en nada. Aleluya. Pero fue apretando y fue apretando más y fue apretando más hasta que pusieron leyes. Hasta que entra completamente Satanás, hermano, se encarna en ese hombre. Y comienza, hermano, o previo a la encarnación de Satanás en ese hombre, surgirán leyes que afectarán de una manera directa a la esposa elegida en el tiempo del fin. Que se levantarán en contra, hermano, directamente del séptimo sello. Señor, ¿Ven? Señor, amén, amén. Es Satanás levantando una persecución en contra de los hijos de Dios, para desanimarlo, para desviarlo, para que usted se desaliente. ¿Ves? Es una apretura espiritual, primeramente. Pero llegará, hermano, a ser una apretura física, donde leyes nos impondrán. Amén, amén, amén. Leyes. Entonces, dice el verso 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Allí lo tenemos, dicen. ¿Ves? No lo podemos agarrar en otra cosa. Son gente que no se andan metiendo en cosas incorrectas, pero aquí lo vamos a agarrar. Aquí lo vamos a agarrar. Leyes que afectarán, hermano, a la palabra revelada en esta última hora. Y entonces dijeron, el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes
han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, oiga la ley que ellos habían formulado, se la plantearon al rey, fue una trampa de que le pusieron al rey, porque el rey aquí, hermano, es un tipo de Cristo. Este rey amaba a Daniel. Señor, amén, amén. El rey amaba a Daniel, pero le tendieron una trampa a los dos. A los dos. Aleluya. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios, como el Dios de ellos no era Cristo, ¿ve? Como el Dios de Daniel era Cristo y el de ellos no era Cristo, entonces ahí lo tenían. Este hombre se va a arrastrar esta ley, se va a pasar llevando esta ley y aquí lo tenemos. Eso, hermano, va a ser Satanás en esta última hora. Y aquí es donde seremos probados la verdadera simiente predestinada. Aquí está todo, hermano, está el cuadro completo. Vamos a ver cómo Daniel se paró en esta prueba. Daniel, porque él tenía un espíritu superior, él pudo pararse firme. Señor, amén, amén. Daniel, hermano, por cuanto él tenía un espíritu superior, esta esposa, la elegida, hermano, por cuanto ella tiene un espíritu superior, Gracias, Señor. se parará, no importa la ley que salga. Alabanza. Entonces dice que en el espacio de 30 días demande petición alguna de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Miren, cuando el rey confirmaba el edicto, era conforme a la ley de Medo y Persa, no podía ser revocado por nadie, ni el propio rey. Eso significa, ¿no?, que ni el propio rey podía revocar ese edicto. Así es, Señor. Así que ahí lo tenían ellos. Le tendieron una trampa. El rey no sabía que ellos se referían. Ellos hacían todo ese gran movimiento por causa del elegido Daniel. Señor. Él no lo sabía. Sí, Señor, amén. Entonces dice el verso, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Oiga ese versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en pánico. Así dice. No entró en pánico. Miren, hermano, era una cosa seria. El edicto firmado por el rey bajo la ley de Medo Persa que no podía ser revocada. Pero Daniel no entró en pánico. Miren, hermano, aquí hay una cosa seria que tenemos que ver, que esto tiene que ver con nosotros en esta última hora. Habrán quienes entrarán en pánico. Seguro que sí, hermano. Habrán dentro del mensaje que entrarán en pánico. Pero Daniel no entró en pánico. Si lo que dice la Biblia, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Aleluya, Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Como solía hacer antes. Esto quiere decir que Daniel todo el tiempo hacía eso. No es cosa de cuando él escuchó el edicto, comenzó después, bueno, ahora voy a empezar a orar y a abrir las ventanas de mi habitación. No. Sino que desde antes del edicto. Ese era el estilo de vida de Daniel. Amén, amén, amén. ¿Qué es lo que él hacía? Dice, se metía a su recámara, a su habitación y abría las ventanas. ¿Por qué no podía dejar de hacer eso? Miren, él estaba escuchando que el edicto había sido firmado por el rey y no podía ser revocado. Y él sabía que esa ley era directamente en contra de él lo sabía. Pero él no dijo, hermano, bueno, esto no me conviene. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a orar, pero me voy a encerrar. Él pudo haber dicho eso. Pero miren que la Biblia dice como lo hacía antes. ¿Por qué dice eso? Como lo hacía antes. Esa es la forma que él lo hacía todo el tiempo. Y cuando surgió un edicto que le perjudicaría su propia vida de él
Él continuó haciendo lo mismo. Amén, amén, Señor. No hubo variación en él. No es como que dice, entonces hoy no voy a ir a congregarme porque hay una ley aquí que está peligroso esto, mejor no voy a ir al culto. No dijo eso Daniel, sino que la Biblia dice como lo hacía antes. No tuvo miedo, ni una gota de temor. ¿Sabe por qué no podía dejar de hacer lo que hacía, hermano? Dice que se metía a su habitación y abría las ventanas de su cuarto. ¿Sabe por qué no podía dejar de hacerlo? ¿O por qué él abría las ventanas, hermano, de su habitación? Porque las ventanas estaban en dirección a Jerusalén, al templo que Salomón había edificado. Amén, amén. Y él sabía que Salomón oró al Dios Todopoderoso. Y Salomón dijo, Señor, cuando alguno de tus hijos esté en problema en cualquier nación donde se encuentre, y ellos clamaren en dirección a este templo, tú le oirás desde los cielos, le dijo Salomón. Amén, amén, amén. Entonces él sabía dónde estaba parado. Él sabía, las ventanas de su habitación, cuando se abrían, daban en dirección a Jerusalén. Así que no podía evitar abrir esas ventanas. No había ley que lo hiciera retroceder a Daniel. Hermanos, no puede haber ley que nos haga retroceder a nosotros cuando el séptimo sello se nos ha abierto. Porque un espíritu superior puso Dios en nosotros por gracia. No porque lo mereciéramos, por gracia de Dios. Él lo puso desde antes de la fundación del mundo. Y no hay ley que nos haga desistir de este gran misterio que es Dios en carne humana sobre la tierra. No hay ley. No hay nada que nos pueda hacer desistir de eso. Entonces Daniel dice que él lo hizo, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No hubo variación en lo absoluto para Daniel. Oyó que surgió la ley, pero no varió en nada a él. ¿Ves? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Ahora, ¿cómo le dijeron? Daniel, que es de los hijos de los... O sea, son gente sin importancia. Oh rey, este Daniel es de los cautivos. Hermano, lo estaban degradando. Cuando el rey había pensado en su mente ponerlo sobre todo su reino, ahora vinieron aquellos gobernadores, el cual es un tipo, hermano, de una iglesia carnal, degradando a la simiente predestinada de Dios, diciendo, aquel que es de los cautivos de Judá, no te obedeces, oh reyes, degradando a la simiente predestinada. Dice el profeta, hermano, que el faraón de Egipto se paraba desde la ventana y miraba hacia abajo, y miraba todo aquel pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y lo miraba como unos simples esclavos. Él lo miraba como simples esclavos que no tenían ningún valor. Pero dice que cuando Moisés se paraba y los miraba, dice, allá están los hijos del Dios Todopoderoso. Señor, amén, amén. Moisés los miraba, dice, desde lo alto y decía, esos son mis hermanos, los hijos del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Pero Faraón los miraba desde su ventana y decía, esos son los esclavos que no valen nada. ¿Sí? Eso es Satanás. Entonces, estos hombres estaban degradando ante el rey a la simiente de Dios, a Daniel, el hombre que tenía un espíritu superior. Todo, hermano, se levantó en contra de Daniel por causa de un espíritu superior. Todo el tiempo nos van a criticar a ustedes, nos van a criticar a nosotros, por causa que Dios puso un espíritu superior en nosotros. Amén, amén, Señor. Y no es jactancia, ha sido vindicado por las Escrituras, porque hemos podido captar la Escritura en un lenguaje desconocido. Amén, amén. Lo mismo que Daniel. No era culpa de Daniel que Dios le pudiera revelar la Escritura que estaba escrito en un lenguaje desconocido. No era culpa de Daniel. Amén, amén. No es culpa de nosotros que a nuestro Padre le plació darnos a conocer el misterio para la hora que estamos viviendo. No quiso Él dejarnos que camináramos hasta cierto punto y luego dejarnos ciegos. Dios no quiso eso.
Dios quiso que nosotros avanzáramos hasta la plenitud del séptimo sello. Gracias. En plenitud. Amén, 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 amén. amén. Muchos viven el séptimo sello hasta cierto punto. Oh, Señor. Dijo el profeta, ¿de qué le sirve un hombre elevarse y elevarse? Y cuando llega a semejante altura, quedarse ciego y no ver más. Dice. Una verdadera águila dice, entre más se eleva, más mira. Señor. Amén, Entre amén. más se eleva la verdadera águila, más alcance tiene en su vista. Ya. Pero hay hombres, dice el profeta, que se elevarán a cierta altura. Cuando llegan hasta cierta altura, quedan ciegos. Sí, amén. No les servirá. Dice el profeta, no sirve de nada. ¿De qué provecho saca un hombre dice, elevarse tanto y luego quedar ciego? ¿Ves? Dijo el profeta. Son las palabras de un profeta, hermano. Por eso queremos estar sumamente agradecidos nosotros. Porque Dios no le plació elevarnos hasta cierto punto y luego que quedemos ciegos, sino que Él le plació que nos eleváramos hasta la plenitud del misterio. De tal manera que la escritura en la pared, para la hora que esté escrito en un lenguaje desconocido, usted y yo lo podemos leer. Nosotros sabemos lo que dice el séptimo sello. Lo hemos estado comiendo, este libro de redención. Amén, amén. ¿Ven? Porque sabemos lo que dice el séptimo sello y no está escrito en un lenguaje claro. Está escrito en un lenguaje desconocido. Sí, Señor. Amén, amén, Señor. Pero sabemos lo que ese séptimo sello Gracias. ha hecho en nuestras vidas. Señor, amén. Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, versículo 14. En el 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Oiga, hermano, lo que hizo el rey. Resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo. No pudo porque no podía ser abrogada la ley medo-persa. Así es, Señor. No podía ser abrogada. Él hizo todo lo que pudo, pasó todo el día trabajando. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para salvar a Daniel? ¿Pueden ver ahí, hermano? Amén, amén. Nuestro Dios peleando por nosotros. El Dios Todopoderoso, hermano, haciendo todo lo que está a su alcance y no hay nada imposible para Él. Para librarnos a nosotros de una apretura, para librarnos de una gran tribulación venidera, para librarnos del mismo lago de fuego Amén, 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 Señor. Gracias, Señor. que tanto Satanás quería lanzarnos allí. Oh, Señor. Pero nuestro Dios hizo todo lo que estaba en su mano para mis hijos no pueden ser tocados. Amén, amén, amén. Así es, Señor. Gracias, Señor. Entonces, pero miramos que aquí, hermano, el asunto fue diferente. Aunque el rey hizo lo que hizo, no pudo. ¿Por qué hizo eso el rey? Porque amaba a Daniel. El rey amaba a Daniel. Entonces dice, hermano, pero aquellos hombres rodearon al rey. Oiga, lo presionaron y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Oiga, el mismo rey dio la orden, con el dolor de su alma, mandó a traer a Daniel para que lo lanzaran al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amén. Amén, amén. Mire lo que hace este espíritu superior. ¿Cuál es el espíritu de Cristo? Amén, amén. Sí, Señor. Por cuanto Gracias. un espíritu superior estaba en Daniel, hasta un propio rey pagano estaba creyendo en el Dios de Daniel. Aleluya. Sí, amén. Hasta un rey pagano, hermano, estaba creyendo en el Dios de Daniel. Es ese Dios al que tú sirves continuamente, todos los días. Él te libre, Daniel, le dice, de la boca de los leones. Amén, amén. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. No podía hacer nada el rey. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayuno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. No pudo dormir toda la noche. Se le fue el sueño al rey.
El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Lo primero que hizo, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Amén. Amén, amén. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Acaso hay algo imposible para nuestro Dios, hermano? Si Él nos eligió a nosotros para esta última edad, Él sabe lo que puso en nosotros. Él sabe, hermano, lo que Él ha puesto en nosotros para esta última edad. Lo que tenemos que hacer nosotros simplemente es avanzar hacia adelante. Nunca estancarlo, avanzar hacia adelante. Él sabe lo que está haciendo con nosotros y hasta dónde nos va a hacer pasar en esta hora. Señor, amén. Así es, Señor, amén, amén. Entonces dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Qué bonito eso. Ninguna lesión se halló en Daniel. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. ¿Y por qué Daniel podía confiar en su Dios? Porque en él había un espíritu superior. Amén. Amén, hermano. Es la única manera en que podemos pararnos firmes por nuestro Dios. Porque el espíritu superior de Él está en nosotros. Es la única manera. Amén, amén. Versículo 24. Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Amén. ¿Se fijaron lo que pasó allí, hermano? Esta gente que hoy le está dando persecución a la esposa de Jesucristo, ellos terminarán en ese foso. Se fijaron que esta gente que se ha levantado en contra de Daniel, ellos terminaron en el foso. Y a ellos no los perdonó los leones. A ellos no los perdonaron los leones. Esta gente, hermano, que se ha ocupado de darle persecución a la palabra revelada, la cual está en la esposa. Pobrecita esta gente. Aquí puedo verlo como termina. Esa es la Biblia. La Biblia está escrita en tipo y sombra para enseñarnos a nosotros en esta hora. Así que, hermano, esta apretura espiritual que ya estamos llevándonos se va a apretar más. Pero toda esta gente, todos los que trabajaron en contra, hermano, de la esposa de Jesucristo, terminarán en el foso de los leones. Amén, amén. Porque está escrito en la Biblia. No es un invento, hermano, de nadie. Está escrito en la Biblia que así terminarán. Por cuanto en nosotros, hermano, Dios puso un espíritu superior. No hay nada que temer. Tuvo miedo Daniel, hermano. No es un cuento, es la Biblia. Daniel no tuvo ni un poquito de miedo. Oyó que salió el edicto y él continuó orando y abrió las ventanas de su cuarto. Ni un poquito de miedo. Porque porque las ventanas están en dirección a Jerusalén, el templo de Dios. Nuestras ventanas del alma están en dirección ¿hacia dónde? El séptimo sello. Nuestras ventanas de nuestra alma están en dirección al séptimo sello. Amén. No hay nada que temer. Amén. No hay nada que temer. No importa qué oscuro se mire. No importa qué difícil se mire para nosotros en algún momento. No teman. No teman. No hay nada que temer. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos,
y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel se prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Sirio, el persa. Amén. Amén. Todo el paquete está completo para nosotros. La persecución, la apretura no nos podrá detener. Los leones, espiritualmente hablando, no nos podrán devorar. Sí, Señor, amén. Amén, amén. Aún incrédulos se mostrarán, hermanos, a favor nuestro por causa del espíritu superior que Dios puso en nosotros. Y Amén. luego dice que esta simiente predestinada fue prosperada durante todo el reino de Darío y Persia. Santo es tu nombre. Son las bendiciones en todos los aspectos que Dios ha prometido para nosotros. En todos los aspectos. Solo debemos de vernos nosotros en la Biblia. Eso es todo, vernos en la Biblia, vernos en las Escrituras. Porque ahí estamos nosotros. Ahora puedo verme en Daniel en una apretura. Amén, amén. Porque ¿qué hizo de malo Daniel? No hizo nada. Simplemente que un espíritu superior estaba en él. Aleluya. Eso fue todo. ¿Qué es lo malo que hemos hecho nosotros? Simplemente que un espíritu superior Dios lo puso en nosotros para que miráramos exactamente el séptimo sello y allí descansáramos. Para que miráramos exactamente lo que 7 truenos han hecho en esta última hora, abriéndonos toda la Biblia. Gracias, Señor. Eso es todo lo que Dios hizo con nosotros. Y eso le molesta a los demás. ¿Por qué le molesta a la gente esta cosa? Cuando es la palabra de Dios. ¿Qué será que les molesta? Cuando es la palabra de Dios. Entonces, hermano, allí estamos nosotros. ¿Dónde? En las Escrituras. Amén, amén. Qué precioso saber que un espíritu superior. Gracias. Porque si eso estaba en Daniel, eso está en nosotros. Amén, amén. Señor, amén. Si eso interpretó la Escritura en la pared, allá en los días de Daniel, ese mismo espíritu interpreta la Escritura para la hora que estamos Amén, viviendo. amén, amén. Tiene que ser en lo sobrenatural. Dice el profeta, esta gente nunca habían podido accesar en lo sobrenatural. Dice el profeta. Pero Daniel, de ser un hombre que tenía un espíritu superior, accesando en lo sobrenatural. Precioso, amén, amén. Eso es todo, hermano. Es sencillo. Es muy sencillo. Por la gracia de Dios, hermano, hemos entrado en lo sobrenatural. Hemos accesado en lo sobrenatural. Así de sencillo. No es jactancia, no es vanagloria, no es que lo queramos creer superior a los demás. Simplemente fue la elección de Dios. Poner su espíritu en su simiente predestinada y hacernos accesar en lo sobrenatural. No es jactancia, es reconocer nuestra posición en Cristo. Y si eso es lo que Él me dio, esa es mi porción, ¿por qué me voy a callar? Aleluya. Si alguien dice, este es jactancioso, no es jactancia, es reconocer mi posición, lo que Dios me ha dado en Amén, Cristo. amén, amén. Amén, hermano. Gracias, Señor. Así es, amén. Gloria a Dios por todo esto, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sí, sí. Padre, en el nombre del Señor. En esta maravillosa noche, Señor, es un privilegio muy grande Gracias, el poder identificarnos con la palabra, el poder vernos en las Escrituras, Señor, el poder vernos ahora, Señor, aquí en Daniel. Oh, Padre, su profeta dijo que habría muchos Danieles en esta última hora, Padre. Recibimos, Oh, Señor, hay su muchos propósito. Danieles Cada día con un más, espíritu Señor. superior, Recibimos Señor su amado. proposición. Oh, para que la palabra se nos abra, Señor. Que ese así lo Para que la palabra, usted, Señor amado, podamos verla abiertamente, Señor. Que ese Por así causa, lo Señor, usted, por causa de que un espíritu superior, Señor amado, te puso en nuestras vidas, es Señor. su prolongación. Padre, de tú su permite palabra, que este Señor. poderoso Espíritu Santo, este Espíritu superior que ha puesto en nosotros, en nuestras almas, Gracias, Padre, Señor, por habernos pueda guiado. tomar completo control de todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, Señor. Desde la gloria. Concédelo, mi Dios amado. ¿Hacia dónde vamos? Oh Dios Todopoderoso, sabiendo, Padre, que podemos vernos en la palabra, Santo Señor. eres, Señor. No lo estamos tomando de un Gloria periódico, al Señor. cielo. No estamos tomando esto de una revista, Señor, hecha por el hombre. Gloria al Lo estamos tomando de la propia Escritura, Señor. Es su Porque palabra. Porque un espíritu
conocimiento superior ha sido puesto en nuestras vidas, en nuestras almas, En el poder. para poder vernos a la para nada, Escritura, Señor. Si usted se propuso para en poder sí colocar la palabra en el lugar que tiene que ser En sí colocado, mismo. Padre. ya Señor, estamos Dios de la gloria, completamente bendigo a cada uno de apartados, mis Señor, hermanos de aquí usted. presentes y a los que no pudieron estar presentes en esta noche, Señor, donde Que quiera lo que se quiso así, encuentren. Señor. Oh, Padre, sean bendecidos Así lo quiso grandemente usted, en todos los Señor. aspectos, Señor, como usted lo Proponerse, prometió, Señor, Padre revelarnos. celestial, como usted lo acaba de mostrar en su Como palabra, en Señor. Daniel, Señor. Oh, Claro que Dios sí. de la gloria. Padre. Gracias le damos en esta noche, Señor. Nuestro nombre sí está Permite, escrito Señor, en que el la libro de palabra vida. se nos Y ese siga abriendo, trueno, Señor. Señor, con buena luz. Porque hay un Porque lo Daniel, miramos Señor. en Hay José. unos Danieles, Señor amado. Lo miramos Hay unos en cuantos Jesús. Danieles en esta Lo última miramos en hora. Daniel. Con un Lo espíritu miramos en los superior tres hebreos, para accesar Señor. en lo sobrenatural, Lo Señor. miramos en Pablo. Para poder leer la Miramos, escritura en la Señor, pared hermano que está William. escrita en un lenguaje desconocido, Señor. Amén, Señor, amén. Oh, Dios de la gloria. Gracias, Señor, le damos en esta Alabanza. maravillosa hora, Señor. Señor, amén. Sea usted ungiéndonos más. Alabanza, 7 truenos tronaron para ungir todo nuestro ser, Señor, Amén. Dios de la gloria. Alabanza, La unción de 7 truenos, Padre, sean tomando completo control de todo Gracias, nuestro vivir, Señor. Señor. De todo nuestro ser, Señor, Dios de la Señor, gloria. ese vaso. Gracias, Padre celestial. Eso vaso que nos da Porque de todo ver a está nosotros escrito en su mismos, palabra, Señor, en tipo y sombra, Y acerca Padre de hermanos, celestial. Señor. Gracias, Dios de la gloria. Porque su proposición Precioso eres, Señor. es pareja, Señor. Maravilloso eres. Toda la honra y toda la Padre, gloria son usted suyas, quiso. Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, Señor. Amén. La luz ha venido para alumbrarnos por donde vamos, Sí, Señor. con paso nupcial, por las sendas que caminamos. La palabra revelada nos mostró nuestra posición. Somos una super raza Sí, Señor. en el perfecto descanso de Dios. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Él nos llevó adentro del velo para revelarse más secretamente. Aquí estamos caminando perfecto en las promesas de Dios. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Honor y gloria y alabanza a su nombre, porque Él fue digno de tomar el libro y mostrar nuestros nombres. Sí, Señor. Carne de su carne, hueso de sus huesos, en armonía estamos. En el hogar que Dios proveyó, en el séptimo sello de Dios. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Él nos llevó adentro del velo para revelarse más secretamente. Aquí estamos caminando perfecto en las promesas de Dios. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Los 7 espíritus de Apocalipsis, ese es el notable ángel quien trajo la llave para abrir el tercer jalón. Sí, Señor. Vino clamando gracias, gracias, gracias.
bendiga su palabra. Amén, amén, El amén. Señor nos haya hablado en nuestros corazones, en la posición en que estamos, ¿verdad? No es una posición cualquiera, sino que estamos reflejados netamente en la palabra. Amén, amén. Cantemos ese corito para ser despedidos. Vamos escalando peldaños. Amén. Amén. Vamos escalando peldaños, vamos llegando a Jesús, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso que escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso que escalar. A veces me siento débil, que ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, con Cristo me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar.